Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la semana 4, la última semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Bueno, pues primero que nada, como les he comentado por medio de el mensajero en plataforma, eh, felicidades por llegar a esta cuarta y última semana en el módulo. Definitivamente para ello, pues has desarrollado disciplina, sido ordenado, entusiasta, responsable. Entonces, felicidades por ello. Estamos en este cierre de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Eh, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Ojalá hasta este momento no tenemos a nadie de manera síncrona, pero sé que ven las grabaciones de las sesiones. Como hemos comentado, es muy importante que estén de manera síncrona porque esto permite pues que pueda resolver cualquier duda, eh, cualquier inquietud al momento, al instante, recibir algún ejemplo, alguna retroalimentación, pues esto es muy significativo. Además de que, como saben, las sesiones son grabadas y las participaciones extras, bueno, perdón, serán tomadas en cuenta en esta última semana. Entre lunes y martes asignaré las participaciones extra a todos aquellos que estuvieron pues participando aquí de manera activa, porque bueno, hacen las sesiones más interactivas, se enriquecen mucho más, podemos profundizar incluso más al dar respuesta a sus inquietudes. De cualquier manera, la sesión, este recurso de semana 4, pues son creados tomando en cuenta las principales dudas que a veces tienen al momento de realizar sus actividades. Eh, entonces, bueno, pues también seguramente al ver la sesión resolverás dudas, ya que pues voy a abordar algo al final de la presentación acerca del proyecto integrador como tal, de la historieta. Al finalizar, vamos a abordar algo referente a ello, puesto que es el proyecto integrador, pero antes vamos a hacer una recapitulación, recordar, revisar todos aquellos temas que los más, entre comillas, y significativos, los más relevantes. Creo que todos son muy importantes, pero siempre destaca uno más que otro. Eh, y bueno, pues esta decisión también principalmente, estos temas,
pues son los que pueden apoyarte en próximos módulos. Entonces, eso me parece también importante, que vamos a revisar, a volver a recordar, a retomar estos mismos temas que más nos pueden apoyar en nuestras futuros módulos. Muy bien, entonces el orden de la presentación es el siguiente. Introducción, aprendizaje significativo. Aquí en esta parte, a ver, permítanme, vamos a señalar e interactuar un poco, ¿no? Con la pantalla. Bueno, haremos una introducción. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? La intención que busca el módulo en general, también esta semana. Muy bien, vamos a admitir aquí a su compañera Leticia, que nunca nos falla. Leticia González, bienvenida, Leticia. Bienvenida, espero me escuches de manera correcta. Si es posible que, pues, nos escribas o actives tu micro para ver si nos escuchamos correctamente, si es claro el audio. Mientras igual, pues sigo avanzando. Estamos con el orden de la presentación. Ya nos escribió por aquí su compañera Leticia. Buenas noches. Buenas noches, Leticia. Gracias por acompañarnos en estas últimas sesiones, Leticia, en estas dos últimas sesiones del módulo 4. Ojalá que puedas apoyarnos compartiendo en cuanto al aprendizaje significativo. Es una de las primeras actividades que vamos a realizar ahorita en esta sesión. Como recordaba, que las participaciones en las sesiones son tomadas en cuenta, pero para ello pues hay que participar de una manera activa, ¿verdad? Resolviendo dudas, inquietudes, participando, dando respuesta a algunas interrogantes, como es en este caso. Entonces, estas participaciones, pues bueno, serán tomadas en cuenta. Entonces, estamos en el orden de la presentación, lo que vamos a abordar en la sesión, tanto en la de miércoles como en la de viernes. Y aparte de la introducción, vamos a ver lo que es el aprendizaje significativo. Esta parte es dando oportunidad a que afiances, a que te apoderes más de ese aprendizaje. Así que tú sabes que lo obtuviste, herramientas, habilidades, temas que te hayan llamado mucho la atención, que creas que no se te van a olvidar, un aprendizaje, dos, tres, todos los que nos quieras compartir, nuevos. Esto a su vez va a ayudar a que tengas claridad qué escribir en la historieta, ¿verdad? Porque en la historieta compartimos nuestra experiencia durante el módulo y nuestros aprendizajes también. Entonces, estos aprendizajes significativos, pues bueno, también nos van a servir para la historieta. Entonces, Leticia, ojalá que puedas compartirnos, si puedes ir pensando, recordando, haciendo un poco de reflexión, ¿qué aprendizajes significativos te llevas de este módulo? ¿Sale? Y ahorita regresamos. Eh, Solo Leticia, si puedes, nos puede, bueno, si nos escuchas, ¿verdad? ¿Es claro? Hola, hola, Leticia. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, Leticia? Sí, ya lo escucho. Excelente. Gracias, Leticia. Pues fíjate que te digo, hasta para esto es importante que ustedes participen en las sesiones. Pues saber si realmente nos están escuchando, si todo es claro. Entonces, excelente. Ahorita regresamos, damos unos minutitos, Leticia. Ojalá que puedas, para darte la oportunidad igual de participación extra. ¿Cuáles son tus aprendizajes significativos? ¿Qué te llevas, Leticia, de este módulo?
aquello que ya no se te va a olvidar. ¿Qué te llevas del módulo? Velo reflexionando, pensando, 1, 2, 3, 5 temas, habilidades, algo que haya sido muy significativo del módulo. Ojalá que puedas compartirlo. Nada más vamos a terminar de revisar el orden de la presentación y regreso a que nos compartas el aprendizaje significativo. Entonces, también vamos a revisar en la sesión el proceso de lectura. Sí, vamos a revisar el proceso de lectura, ya que pues es una de las principales herramientas, como estuvimos comentando, es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento. Ya estuvimos viendo lo que es la experiencia estética para llenarnos de emociones, de pasión e inspirarnos, motivarnos, reflexionar. Qué importante es la literatura, el arte en ese sentido, ¿verdad? Que es una oportunidad para darnos cuenta que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en esta tierra. Yo creo que más de 8.000 millones de seres humanos ya en la faz de esta tierra. Entonces, bueno, muchísimas ventajas, muchísimas bondades que tiene la lectura o el impacto que tiene la lectura en nuestra vida cotidiana. De ahí que retomo nuevamente el proceso de lectura. Y como tal el proceso de lectura, porque pues a lo largo de los módulos siempre vas a leer, siempre vas a estar leyendo las actividades, los textos que se te proponen para apoyarte y resolver las actividades, en fin, en nuestra vida cotidiana siempre estamos leyendo, es una oportunidad que tenemos. Somos receptores, ¿verdad? En el caso de la lectura, ya decíamos. En el caso de la lectura somos receptores. En el caso de la escritura, somos emisores. Transmitimos nuestro sentir, nuestro pensar, en fin. Entonces, vamos a revisar el proceso de lectura. Recuperaremos nuevamente el esquema que vimos al inicio, puesto que es una semana de integración. Si se fijaron en la semana, son los mismos recursos, porque todos estos aprendizajes los vamos a poner en práctica, digamos, a través del proyecto integrador. Entonces, vamos a recuperar este esquema muy importante que es, pues, que viene desde lo que es la literatura, su intención, su fondo, su forma, géneros y subgéneros literarios. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo en este módulo 4, textos y visiones del mundo principalmente, ¿no? Lo que es la literatura, sus géneros, subgéneros, movimientos, estilos, formas y demás. Fondo y forma, dos términos también muy importantes que nos van a servir incluso para asignar un orden a cómo analizamos los textos literarios, ¿verdad? Justo en nuestro proyecto integrador, en la primera actividad que tenemos que realizar, pues es dar el orden en el que nosotros analizaríamos un texto. Entonces, todos estos temas también nos pueden ayudar a que sepamos cómo poder ordenar el texto para su análisis de manera correcta. ¿Sí? Cómo ordenar ese orden. Eh, Aspectos de análisis en las obras literarias. Lo revisamos en semanas anteriores, pero bueno, también muy importante volverlo a retomar, lo que es el argumento, el tema, los personajes, la acción, en fin. Y por último, nos vamos a centrar en todo lo referente a la historieta, que es nuestro proyecto integrador. ¿Sale? Entonces, para ello, vamos a ver todo lo referente a la historieta. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se realiza? E inclusive vamos a poner ahí algunos ejemplos. Estos ejemplos, pues bueno, siempre son de gran ayuda para que ustedes puedan realizar sus proyectos integradores de una manera, sus historietas de una manera más fluida. A veces
no tenemos como mucha claridad o simplemente creo que el ver un ejemplo siempre nos facilita muchísimo. Esto no quiere decir que vayamos a copiar las actividades, ¿verdad? Que no vayamos a copiar la historieta. Simplemente es un apoyo. Esto ayuda incluso a que pues, nuestra creatividad se potencie. Y bueno, al final con la intención de que te apoyes para poder realizar tu proyecto integrador. Revisaremos algunos puntos, errores frecuentes y aciertos frecuentes referentes al proyecto integrador. Y hasta ahí prácticamente hasta la sesión de hoy. La sesión del viernes nos vamos a dedicar a ver, estudiar cómo poder realizar la historieta por medio de Pixton y por medio de Canva. ¿Sí? Tentativamente hasta aquí. Esto, Pixton y Canva, estas herramientas para poder crear la historieta, que pueden ser muchísimas otras, ahorita supongo ustedes conocen otras tantas, pero bueno, pues son, digamos que las más usuales, las más prácticas. Vamos a compartir el viernes cómo poder realizar la historieta por medio de estas herramientas, eh, esperando tener el tiempo suficiente para revisar también el proyecto el foro de integración y la participación en el foro de integración. ¿Sí? Eh, y de esta manera, pues dar oportunidad a ustedes a que participen, a que esos comentarios que están externando a través del foro, podamos interactuarlos y profundizar un poco más aquí en la sesión y además, pues de que abrimos este espacio para ganar estas participaciones extra. Por último, cualquier duda, tanto en esta sesión como en la sesión del viernes. ¿Sale? Ese es el orden de la presentación de este miércoles. Entonces, regresamos ahora sí. Vamos a ver primeramente la introducción y ahorita llegamos a lo que es el aprendizaje significativo para ver qué nos comparte su compañera. Que incluso esta introducción pueda ayudar a tener mayor claridad, ¿no? A lo largo de este módulo has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios, desde el contexto, ¿verdad? El contexto de la obra, el contexto del autor, los géneros, en fin. Esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayudan a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Sabemos que estos textos son una representación de la historia, de lo que se vivió en alguna época, políticamente, culturalmente, artísticamente, en todos, naturalmente, incluso algún fenómeno natural, algún acontecimiento relevante en ese sentido. Claro que también todo lo que impacta a nosotros eh, como humanos, nuestra manera de vivir, pues claro que es tomado en cuenta por los mismos autores para crear, porque además ellos también, digamos que son esos receptores, ¿no? Les toca experimentar dichos acontecimientos que después se transforman en maneras de pensar, en reflexiones y demás. El propósito, pues, es que amplíes tu visión y que tomes conciencia de las diferentes formas de ver la vida. Ya decíamos, pues, nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero pues bueno, hay tantas y pues esta diversidad, pues, hace que, pues, vivamos más armónicamente, de una manera más libre, mucho más consciente, ¿sí? Al entender que existen, pues, muchísimas formas de pensar distintas a las nuestras y que nos permiten de alguna manera enriquecernos también. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculadas al contexto histórico en que fueron creadas y que algunos de ellos trascienden en el tiempo. Definitivamente, ¿verdad? Las obras están vinculadas al contexto. Ya decíamos, citando a Andrés Manuel, al presidente de México, no hay texto sin contexto, no podemos interpretar un texto de manera adecuada si no conocemos su origen,
su contexto, su historia, bajo qué circunstancias se creó. Y algunos de estas obras trascienden en el tiempo. ¿Cuáles? Aquellas que tocan temáticas vigentes. ¿Cuáles son temáticas vigentes que siempre van a ser? Pues el amor, la vida, la muerte, ¿sí? Este, todo aquello que nos ayude al bien vivir, temas, incógnitas que han permanecido a lo largo de la historia de la humanidad. Pues bueno, siempre que se toquen, es que se toquen esos temas de vida eterna, de qué pasa después de la muerte, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en fin, todas esas temáticas, o igual, cómo relacionarnos mejor, en fin, son temáticas que siempre van a ser vigentes, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza buscar pues esa libertad, por ejemplo, ese es otro tema que siempre va a estar vigente. Este, obras que hablen o autores que toquen esos temas de libertad, de superación, de valores, pues claro que van a permanecer en el tiempo. Entonces, ahora sí, Leticia, si pudieras compartirnos, ¿cuál es tu aprendizaje significativo? ¿Qué te llevas de este módulo? ¿Cuáles son las principales herramientas o aquellos temas que realmente, pues te parecieron muy importantes, muy relevantes? Si quieres, puedes, bueno, de hecho tienes abierto tu micro. Leticia, no sé si me escuches. Sí, sí, lo escucho. Ah, Pensé que no estaba excelente. abierto. Ah, sí, gracias, Es Leticia. que no le sé mucho a esto. Ah, no te Eh, preocupes, vas muy bien, la verdad, muy bien. Al final has estado aquí participando. eh, ¿Qué te pues, llevas, Leticia? ¿Cuál es tu tus aprendizajes significativos? ¿Qué te llevas? ¿Qué nos puedes compartir? pues básicamente volver a introducirme a la lectura porque tenía mucho que no leía. Eh, la lectura, pues sí, te aprendes a ver críticas, a interpretar parte de tu lectura, ah, que existe diferentes géneros en la literatura, como la narrativa, la lírica y ¿qué más era? Y ¿Dramático? el género dramático, que cada uno de ellos es muy diferente, aunque por ejemplo la lírica con el género dramático más o menos se parecen. Y bueno, pues creo que es lo que en general he aprendido. En lo del contexto del autor y eso, que no me quedaba claro, más o menos ya le entendí un poco más. ¿Qué más? Pues creo que en general es eso, que pues estoy aprendiendo cosas nuevas que no sabía y que en este módulo pues me permitió aprenderlas. Excelente, Leticia, muchísimas gracias por compartir. Eh, Así es, fíjate que eso es muy importante, que para empezar, y que eso ojalá nunca se olvide, eso ya es un aprendizaje significativo porque tú misma lo estás expresando. Los géneros y los subgéneros, o sea, saber que la literatura es una gama muy amplia de opciones, ¿sí? Entonces, habrá quien se oriente más por la narrativa, por la cuestión de historias, ¿sí? En tiempos, en espacios, o habrá quien eh, disfrute más de la belleza de la palabra, de los versos, de la poesía, o del teatro, del género dramático, esas representaciones ante un público. Entonces, esto me parece muy importante incluso para compartir con nuestros propios hijos. A veces eh,
hay algunos que por naturaleza, ¿no? Tienen ese gusto por la lectura, principalmente creo que cuando nosotros somos lectores, pues los hijos también, si están cerca de nosotros, pues tienen ese gusto, pero a Ujú. veces naturalmente no. Entonces, cuando nosotros les explicamos esta gama de opciones, ¿no?, que existen, nos sensibilizamos más, nos interesamos más. Entonces, ¿y por qué? ¿Cuál es lo importante de leer o lo más significativo? Pues que aprendemos mucho más, ¿no? Aprendemos sabiduría, que esta, pues a veces la verdad es que no tiene precio. ¿Cuántas veces la lectura de una obra literaria cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra vida, este, la mejora, nos ayuda a ser más reflexivos, a actuar mejor? O sea, al final, la literatura nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. En fin, podría llevarme toda la sesión hablando de las ventajas de la maravilla del arte, de la literatura, pero pues tenemos que avanzar. Lo importante es eso, que sepamos que es una manifestación artística de emociones, de sentimientos, de pensamientos, ¿sí? Que es arte. Y que existe dentro de esta literatura, como ya nos decía su compañera, muchas opciones: narrativa, lírica y dramática. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. El esquema que ya les decía, ya estamos retomando aquí algunos puntos, los ampliamos. Primeramente, recordar, partir de ahí, ¿verdad? ¿Qué es la literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, que es la literatura. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eh, ¿Qué encontramos en los textos literarios? ¿Por qué valoramos a esto, a la literatura o a esta bella arte? ¿Por qué la valoramos? Porque sabemos que eh, a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros mismos este, eh, ciudadanos, compañeros, autores pasados, eh, han plasmado ahí todo el aprendizaje, toda la sabiduría que han descubierto a lo largo de sus vidas. Muchos autores, eh, para crear una sola obra literaria, se llevan toda su vida. Entonces, cuando entendemos eso, como que valoramos un poco más a la literatura. Sabemos que ahí está, por ejemplo, inmortalizado el ser amado de algún autor. Viven los autores a través de sus obras. Y luego hay una frase que me encanta que dice que somos los mismos actores, nada más que en diferentes escenarios. Entonces, eh, pues el conocer todas estas historias, todo esto vivido por los autores, nos ayuda a darnos cuenta que no somos los únicos que hemos experimentado amor, desamor, tristeza, alegría, en fin, ¿sí? Por eso les digo, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. En fin, es extraordinario, el propósito de la literatura. Bueno, la literatura tiene tres formas para manifestarse. Ya lo explicábamos ahorita, a través de el género narrativo, donde se cuentan historias a través de personajes. Hay un tiempo, hay un espacio. La principal forma es la narración. En el caso del género lírico, su intención es compartir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, inmortalizar al ser amado, ¿sí? La belleza de la palabra. En el caso del género dramático, otro propósito extraordinario, el propósito que tiene el género dramático, que es servirnos de reflexión, servirnos de catarsis. Entonces, cuando nosotros vamos a una obra de teatro, pues justo nos sirve para reflexionar, para darnos cuenta cómo estamos actuando nosotros como
este, vecino, como individuo, parte de una sociedad, como esposo, como hijo, como padre, en fin. Y les digo yo que el género dramático es una especie de espejo. De ahí que decía, citando a García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. El proceso de lectura, ya decíamos, ojo, todos estos temas pueden servir para decidir el orden para cómo analizar un texto literario, ¿verdad? Incluso el mismo proceso de lectura, justo el proceso de lectura, nos puede ayudar para tener fundamentos para argumentar en esa respuesta, porque en el proyecto integrador se nos pregunta por qué decidiste ese orden, ¿sí? Para analizar un texto literario y tenemos que justificar cuáles son los temas que nos ayudaron a tomar esa decisión. Bueno, en el caso de el proceso de lectura, son estas tres etapas. La prelectura, pre, antes, ¿verdad? La lectura, durante, y la postlectura, después. Son los tres momentos, las tres etapas. Ya veíamos, ¿qué voy a hacer antes de leer? Primeramente, darme cuenta cómo estoy. Ya estoy tranquilo, eh, no tengo ningún pendiente en este momento, no tengo sueño, no tengo hambre, no tengo distractores, televisor prendido, estoy a través de mi celular, en fin, ¿sí? Estoy adecuándome antes de leer. Luego por eso pasa, y ustedes mismos lo han comentado, obviamente en otros módulos, eh, es que a veces leo y no comprendo, se me va, ¿no? No supe qué leí, ¿por qué es? Justo porque nuestra mente está volando por otro lado. Estamos presentes, este, pero con un montón de pendientes en la mente, entonces no podemos vivir la experiencia estética, no podemos viajar a través de la lectura, muy importante. Todo esto es parte de la prelectura, adecuar, identificar un día, un horario, en el momento en el que voy a leer, disfrutarlo, acompañarnos de un vaso de agua, una taza de té. En este momento yo me estoy tomando un tecito. Disfruto mucho un tecito, y más en estos climas que ya llegó la lluvia, ¿verdad? A darnos tregua después de estos calores infernales que nos encontramos. Bueno, disfrutar de la lectura, muy importante. Si se fijan, siempre tengo igual, a veces se escucha, a veces no, no lo sé muy bien, pero siempre tengo música de fondo, música ambiental, música clásica, música que favorezca la concentración. Entonces, todo eso hace que nuestra lectura, pues que al momento de leer, cuando nosotros terminemos la lectura, nos traemos mucho aprendizaje, nos traemos muchísimo aprendizaje y cuando lo detectamos, leemos ya por pasión, porque sabemos que es una forma donde vamos a potenciar nuestro conocimiento. Muy bien, todo eso, además, en la prelectura, ¿qué más? Pues hay que conocer al autor, hay que conocer el contexto de la obra, el contexto del autor, todo lo referente para darme una idea, ¿verdad? Para dar, si yo me informo de esto, voy a entender mucho más fácil, de antemano voy a saber, bueno, esta obra fue creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entonces entiendo por qué va a tratar esas temáticas, ¿no? De crisis, de lucha, ¿sí? Entonces, este, todo el conocimiento previo de las obras, pues ayuda a que al momento de que tú leas, pues ya desde que tú ya lees, ya sabes, ya te sitúas en ese espacio, ya te sitúas en un país, en un bosque, en un pueblo, en una casa, en fin, en, en, eh, en de acuerdo al contexto que hayas investigado, ¿verdad? Imaginas un poco más de una manera más sensible. Al momento de leer, concentrarnos en ese momento, solamente existe nuestra lectura, nuestros cinco sentidos al momento de leer para poder vivir la experiencia estética
Y por último, la poslectura. ¿De qué se trata la poslectura? De que siempre escribamos algo después de haber leído. Alguna frase, algún pensamiento, algún resumen, alguna síntesis, en fin, lo que tú quieras, pero pues escribir algo. Tipos de textos, ya los veíamos en sesiones anteriores, pero importante reconocerlos. De hecho, en el proyecto integrador lo pones en práctica. Tenemos narraciones, ¿sí? Tenemos narraciones, tenemos descripciones, tenemos diálogos, tenemos textos expositivos, textos argumentativos. Estos primeros tres principalmente corresponden a los textos literarios. En un texto literario encontramos narraciones donde se cuentan precisamente historias, ¿sí? Tenemos textos descriptivos, dentro de las mismas narraciones se está describiendo cómo es el personaje, cuáles eran sus características, describían el lugar, en fin, los diálogos también, los diálogos importantes para expresar precisamente como una comunicación más directa entre los personajes. Y por último, el texto expositivo y argumentativo. Texto expositivo, transmitir el resultado de una investigación, y textos argumentativos que defienden una postura, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de textos, importante reconocerlos o retomarlos. Fondo y forma, fondo interior, forma exterior. Fondo, el contenido. Ojo, en la actividad, en el proyecto integrador, tenemos que identificar el orden que dimos para analizar un texto, pero no se vayan a olvidar de marcar con verde y con rojo, me parece, cuáles son las que de esos puntos, cuáles corresponden al fondo y cuáles corresponden a la forma, ¿sale? Entonces, fondo interior, todo el contenido, forma es físico. Los elementos de análisis en las obras literarias, el argumento es qué sucede en la obra, de qué trata, el tema es la idea central, las acciones son todos aquellos acontecimientos que ocurren en la historia, hay muchísimos, pero cuando hablamos de acciones, retomamos principalmente aquellas que están en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Principalmente nos abocamos a ello. El tiempo, la duración de los hechos, que puede ser objetivo o cronológico, tal cual ahí aparecen los días, o psicológico, solo transcurre en la mente de un personaje. El espacio, lugar, los lugares donde se desarrolla la historia, y los personajes, aquellos seres, ¿sí? Que participan activamente en la historia. La historieta, llegamos. ¿Qué es la historieta? Es una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal. Hay una lógica, entonces, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Como toda historia, ¿sale? Primero, pasos para hacer una historieta, decidir el tema. Nosotros ya sabemos cuál es el tema de lo que vivimos, nuestro proceso en este módulo 4, y compartir los aprendizajes que obtuvimos. Segundo, crear a los personajes y los lugares también ya lo tenemos. ¿Quiénes son los protagonistas? Ustedes, ¿sí? Ustedes. Entonces, donde en algún cuadro a lo mejor compartiste con tus hijos o con tu familia, tu esposo, tu esposa, en otro cuadro con alguien del trabajo, en otro cuadro a lo mejor alguna interacción con algún agente educativo de prepa en línea CEP, etcétera, ¿no? Cada quien. Tercero, realizar un boceto, y cuarto, armar la historieta, ¿sí? Y miren, aquí les comparto pues algunos ejemplos de de cómo puede quedar su historieta. Preguntas frecuentes.
¿Cuántos cuadros, cuántas viñetas tiene que tener la historieta? Como no se nos dice, siempre yo les he sugerido mínimo 6, máximo, pues bueno, 12, 15, no hay problema. Mínimo 6, ¿por qué? Se trata de que cuentes una historia y en esta historia tiene que haber tiempo, tiene que haber una estructura adecuada, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, aproximadamente 2 cuadros para la introducción, 2 para el desarrollo y 2 para el desenlace. Fíjense, aquí tenemos en esta historieta 2, 4, 6, 8, 10 cuadros. 8, 9 cuadros exactamente. ¿Sí? Entonces, pero puede variar cada uno de ustedes dependiendo. Lo que sí tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, al principio en tu historieta apareces preocupado, preocupada, no sabes muy bien por dónde comenzar, tienes dudas, después más adelante empiezas a leer los recursos y te vas dando cuenta que no es tan difícil y te apoyas de las sesiones, en fin, vas hablando de tu proceso, de todo tu proceso en estas 4 semanas y muy importante que compartas los aprendizajes que obtuviste también, ¿sale? Aquí tenemos otra historieta más pequeña de 6, pero también pues se entiende qué son los textos literarios. Aquí está reflexionando el autor, este personaje en solitario, ¿no? Luego acá empieza, hay mucho por aprender y empieza a hablar de lo que es la experiencia estética. Ah, bueno, ya está compartiendo un aprendizaje. Y así sucesivamente. Entonces, todos los temas que hemos abordado en esta sesión los puedes poner como ejemplos de aprendizajes obtenidos. Aquí tienes otro ejemplo. Mami, ¿qué aprendiste en el módulo 4? La literatura y sus diferentes géneros y subgéneros. Perfecto, está compartiendo la vivencia con su hija y ya está compartiendo aprendizajes. ¿Cuáles? Los géneros y los subgéneros, ahorita que hablábamos de ello, que tú misma lo compartías, Leticia. Igual, luego acá sigue, ¿no? El fondo, hablando del fondo, de la experiencia estética, de lo que es fondo, de lo que es forma, los géneros, el lenguaje connotativo, el denotativo, las figuras retóricas, la literatura de los siglos XIX y XX, en fin, muchísimo aprendizaje que comparte en en este ejemplo. Entonces, espero esto pueda servirles de apoyo para realizar sus proyectos integradores. Nos quedan 3 minutos para que se acabe la sesión. Si hay necesidad, ya casi tenemos la hora de sesión. Si hay necesidad, abro otro tiempo más o si no, hasta aquí nos quedamos. Leticia, si gustas, puedes prender tu micro. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto que estamos abordando? No, creo que por el momento está como claro. Yo creo que más adelante me van a surgir dudas. Ok, ¿ya empezaste con tu proyecto integrador? Estaba terminando de leer. Ah, bueno, pues ya ya aquí está, estos ejemplos pueden ayudarte también a saber cómo elaborarlo. ¿Has utilizado Pixton? ¿Has utilizado Canva? No, ninguna de las dos. Ah, bueno, si quieres adelantarte en mi mismo canal, puedes revisar videos de semanas anteriores con Ujú. donde está el título de espacio abierto para el aprendizaje, semana 4. Son muchos los que tengo de a lo largo de estos 6 años ya, imagínate. Entonces, si te quieres ir adelantando, puedes hacerlo. Y si no, el viernes vamos a abordar aquí cómo utilizarlas, cómo crear la historieta por medio de estas herramientas. También te sugiero que revises en el foro de novedades. Ahí, como cada semana, les comparto un material de apoyo. Dentro de él es un Word donde vienen muchos sugerencias de enlaces, tutoriales, para saber cómo utilizar estas herramientas Pixton y Canva. Entonces puedes ver algún video tutorial en YouTube, y de los mismos enlaces que yo te comparto y cualquier duda que te surja, la resolvemos el viernes o puedes escribirme a través de el mensajero en plataforma y también por ahí te daré respuesta. ¿Sale?
Sí, muchas gracias. Muy bien, Leticia, gracias a ti, gracias por acompañarnos en esta sesión de, de miércoles, ¿sí? De nuestra semana 4, de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pasen buena noche y nos encontramos el próximo viernes para Gracias, buenas noches. continuar abordando estas herramientas Pixton y Canva para poder elaborar nuestra historieta. Quedo pendiente de cualquier duda, comentario. ¿Sale? Pasen buena noche. Hasta la próxima. Gracias. A ustedes. Bye.